ocultar. Bueno, entonces vamos a hablar de las curvas de acumulación. Las curvas de acumulación son un ejercicio sencillo que complementa el muestreo en ecología desde el punto de vista del concepto natural, ¿listo? O de diversidad o riqueza. Entonces, hacer una curva de acumulación es un ejercicio muy sencillo. Vamos a ver esta misma que está en la presentación. Yo acá ya la tengo preparada para que la vayamos llenando. ¿Qué es hacer una curva de acumulación? Vamos a preparar la información que ustedes ven acá. Entonces, vamos a organizar nuestras unidades ya listas, ¿cierto? En el caso del premuestreo, en el caso del muestreo aleatorio simple, que ya es al final las que le salgan, yo acá tengo 20. Entonces, seguramente van a tener más, 80, 100, no sé, las que tengan. Vamos a copiar el área que ocupa cada unidad muestreal, su área acumulada, y vamos a empezar a registrar las especies nuevas que se pueden identificar dentro de cada unidad muestreal. ¿Listo? Y después vamos a hacer un acumulado. Entonces, arranquemos, que esto es corto y sencillo. Entonces, mi área en la unidad muestreal es ¿cuánto? 4 por 4, 16 metros cuadrados. ¿Listo? ¿En las unidades muestreales cambia esta área? No, no cambia. Entonces, simplemente son todas mis unidades muestreales de 16 metros cuadrados. El acumulado de área. Entonces, la primera va a arrancar con la misma área y empiezo a acumular. Entonces, el área anterior más los 16 metros cuadrados que tiene cada área. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo aquí ya empecé a sumar hasta 320 metros cuadrados que fueron y midieron, o en este caso que se midió en este ejercicio. ¿Listo? Y aquí empieza lo interesante. Voy a registrar las especies nuevas que tiene cada unidad muestreal. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo se hace esto? Listo. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, yo ya acá ya lo tenía más o menos registradito. ¿Bien? Esta es una simplificación del formato que ustedes tienen y el formato que ustedes recopilan, ¿cierto? Donde ustedes no tienen cuadrículas, sino unidad muestreal inicial o ID, tal, bien bonito. Acá esta es una simplificación para otra cosa que estábamos haciendo, pero miren, unidad muestreal 319. 319 que está, por ejemplo, en algún espacio de estos. ¿Listo? Entonces, este 319 puede ser este cuadrito que yo tengo acá. Cualquiera, el que ustedes tengan. Entonces vengo acá. Es 319. ¿Y cuento las especies nuevas? Entonces miren, una nueva, así tenga dos especies 6, equivale a una especie, porque solo estoy contando sus elementos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 especies nuevas. Listo. Unidad muestreal 335. ¿Cuántas de esas tengo nuevas? Entonces reviso, la unidad especie 5 ya la conté, sí, está acá. La especie 6 en la unidad muestreal 335, ya la conté de pronto antes, unidad especie 6, miren acá, ya la tengo. Especie 13, ya la tengo, efectivamente, ya la tengo en la unidad muestreal. Entonces, ¿cuántas nuevas tengo en esa unidad muestreal? 0. Listo, bien. Ahora, unidad muestreal 410. ¿La especie 7 ya la registré? No, esta es nueva. Entonces, una. ¿La especie 13 ya la registré? Sí, esta la tengo acá arriba. ¿La especie 16 ya la registré? No, esa no la he registrado. Entonces, van dos nuevas en esa unidad muestreal. Sigo. La unidad 472 solo tenía un individuo, que lo llamé especie 15 y todavía no la registro, especie nueva. Entonces, ahora una más grande. Unidad muestreal 616. Yo aquí ya empiezo a hacer un ejercicio de codificación con colores. ¿La especie 3 es nueva? Sí, reviso acá y es nueva. Listo. La especie 5 y la especie 7. No, la especie 7 la tengo acá, la especie 5 la tengo acá. Entonces eso no se cuenta. La especie 11, 12 y 14 son nuevas. Sí. Aquí no aparecen en ninguna. Ya las dejé seleccionadas en amarillito. 17, 16 y 15 ya las cuantifiqué. Sí. 17, 16 y 15, sí. Entonces 17, 16 y 15. Esas ya las tenía en cuenta. Entonces no entran entre la unidad muestreal. Y solo verifico las nuevas. 1, 2, 3 y 4. En 6, 16. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Yo voy a mi tabla que estoy ajustando y arranco. Entonces, especies nuevas en 319, 7. Especies nuevas en 335, 0. Y no teníamos. Especies nuevas en 410. Entonces, en 410, 2. Nuevas. En 472, una. Aquí hay algo interesante. Por eso lo pongo.
La unidad muestra el 547 no aparece entre mis datos originales, claro, porque estos son filtrados, ¿cierto? Y esas yo las filtré para que no aparecieran los registros donde veían cero especies o cero individuos, ¿cierto? Entonces por eso no aparece acá. Pero hacen parte del muestreo, sí hacen parte del muestreo. Como cayeron en la mitad de la cancha, pues simplemente tiene cero. Listo, ese es el ejemplo. Tiene cero. La unidad muestra el 616, que fue la última del ejemplo, 4. Listo, solo especies nuevas. Y así lo voy registrando. ¿Esto se va a estabilizar? Sí, por supuesto. Va a llegar a un punto en donde ya no aparecen más especies nuevas. Esa es la idea. ¿Listo? Esa es la idea de este ejercicio. Pues yo ya lo tengo por acá. Vamos a llevarlo, miren. Acá, control C. Vamos a dejarlo acá al ladito para comparar y copiar los datos. ¿Cierto? Entonces miren, después de ese 4 no encontré nada. Me aparecen dos especies en dos cuadrantes diferentes. Después ninguno. Después por allá me aparecieron otras. Después esto se empieza a estabilizar muchísimo. Casi que no se empieza a encontrar especies y pum, por allá una nueva. Pero acá yo ya empiezo a estabilizar mi patrón. ¿Sí? Cuando yo ya tengo esta identificación, entonces voy a generar simplemente la acumulación de las especies. Entonces acá 7, arranco con este. Y entonces el anterior le sumo las especies 9 del siguiente. En este caso 7 porque tenía 0 y arrastro. Entonces veamos que acá yo ya empiezo a ver el patrón de 19 especies, 19 especies, 19 especies, 19, de pronto un piquito aquí de 20, pero realmente yo ya empecé a encontrar un patrón donde se estabiliza la información. Vamos a borrar esto de acá. Bien, esta es la tabla que nos toca preparar de nuevas especies. ¿Y qué voy a graficar? Vamos a graficar área acumulada en metros cuadrados con respecto a las especies acumuladas que se correlacionan con esa área. Entonces, véanlo, yo lo tengo acá listico. ¿Listo? Si yo me paro acá, miren, en X tengo áreas en metros cuadrados acumuladas, 16, 32, 48. En Y tengo el número de especies que registramos en nuestro muestreo y empieza a tomar esta forma. Entonces vean, esta grafiquita quedó bien bonita, título, nombre de ejes, bien arregladita, para que lo tengan en cuenta en su taller final. Entonces veamos ya la tabla acá, esta tabla que me interesa que la analicemos, esta figura. Entonces, ¿qué punto nos interesa de este punto donde se estabiliza la información? ¿Sí? Y es de lo más interesante. Este punto donde se estabiliza la información, ¿qué me está diciendo? Me está dando un punto exacto. En este caso me está diciendo, hey, vea, a 208 metros cuadrados, usted ya encuentra en el espacio muestreado, usted ya encuentra más o menos un tope, una tendencia de especies, que está entre 19 y 20 especies. En la universidad distrital, como usted la muestreó, súper interesante. Eso quiere decir que un espacio de 200 metros cuadrados me está mostrando la diversidad máxima de especies arbóreas o de vegetación. Y qué interesante, ¿por qué? Piénsenlo de la siguiente manera, ustedes ya pueden empezar a tomar a partir de datos informados, a partir de análisis, por ejemplo, medidas, ¿cierto? Medidas que es tan importante, que es de lo que más hacen los ingenieros ambientales, empiezan a tomar medidas de manejo. ¿Sí? Entonces ya podemos decir que en espacios de 200 metros cuadrados, ¿sí? Es una unidad adecuada, es un espacio adecuado para generar espacios verdes, rondas verdes en los centros educativos en Bogotá. Vean cómo suena eso interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un muestra adecuado que también tiene una representatividad ecológica por acumulación de especies o pueden comparar con otras universidades o con otros espacios dentro del área urbana de la ciudad y empezar a pensar en, ¿será que esto es suficiente? ¿Será que 19 o 20 especies es suficiente para la biodiversidad que debe tener una ciudad tropical como Bogotá? ¿Mm? Miren qué interesantes, esos son los análisis que les pido corticos para este primer parcial, este primer ejercicio. ¿Listo? Veamos acá. Profe, entonces tenemos que hacer esto en el espacio, en el punto donde es estratificado, miren, estrato 1, estrato 2. ¿Tenemos que hacer una curva de acumulación de especies por estrato? Sí. Listo, entonces miren, acá esta va para este estrato y esta tiene esta curva. ¿Qué me dicen acá? Miren que tienen áreas diferentes. En una me dio 64 metros cuadrados y en la otra me dio 80 metros cuadrados. Eso me está diciendo que estas áreas definitivamente son diferentes, incluso en las especies.
Entonces me está diciendo que todavía le falta 80 metros cuadrados, ya encuentro 18 especies. Y a 64 metros cuadrados encuentro 16 especies. Hay una gran diferencia, bueno, hay una gran diferencia, dos especies pueden marcar una gran diferencia, por ejemplo, si es un colibrí. ¿Sí? Pero en este ejercicio, que es un área urbana, me está diciendo que si incluso solo separando por la avenida circunvalar, ya la biodiversidad se afecta. ¿Sí? Separando solo por una vía, en este caso principal en la ciudad, ya encuentro diferencias importantes. Que además en el estrato 2 que yo muestro acá, que ya saben que en el ejercicio no puede tener la misma estratificación porque además no les va a dar bien. Ya solo con esa estratificación, que fue muy sencilla, eh, puedo encontrar que el área, por supuesto, de construcción, que es tan grande aquí arriba, ya afecta muchísimo la biodiversidad. ¿Bien? A diferencia de esto, que es un espacio más continuo, un espacio natural más continuo, aquí hay árboles más continuos que aquí arriba, ¿bien? Lo que me permite hacer una comparación del muestreo de manera directa, solo con áreas y cantidad de especies. ¿Bien? Y en las dos se estabiliza. Cuando se estabilizan los puntos, eso quiere decir que aquí quedó bien para el estrato 1 y eso quiere decir que aquí quedó bien para el estrato 2. No quiere decir que ecológicamente esté bien, quiere decir que está bien para el muestreo. ¿Listo? Ojo, para el muestreo, no que ecológicamente esté bien, que es muy diferente. ¿Listo? Entonces les dejo este ejercicio para que lo repliquen y completen su taller. Saludos.